Hola mis amados oyentes, hermanos en la fe, ¿cómo estamos? Hoy, 23 de junio, por la santa voluntad del Señor, preparados para leer lecturas de esperanza a tu vida. Muchas gracias una vez más por permitirme llegar a tu privacidad. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión, que le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28, dice las Sagradas Escrituras: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Entre Escila y Caribdis. El origen del dicho entre la espada y la pared relacionado es con una situación límite y sin salida. Tiene que ver con la lucha de espadachines, este deporte de esgrima o fence. Sin embargo, parece que evolucionó a partir de una historia muy antigua relacionada con la mitología griega. Tenemos que situarnos en el estrecho de Mesina, que separa a Italia de Grecia. Entonces, tenemos la isla de Sicilia y lo que es el país de Italia. Entonces, ese estrecho de mar que hay, que mide aproximadamente 3 kilómetros, es el estrecho de Mesina. Uno a cada lado, decía la mitología griega, Escila y Caribdis, eran monstruos. Escila era el monstruo de 7 cabezas y Caribdis tragaba enormes cantidades de agua, generando inmensos remolinos en el mar que causaban estragos entre los navegantes. Los barcos trataban de evitarlos alejándolos al máximo posible uno de otro, pero los extremos del estrecho estaban tan cercanos entre sí que no podían evitar pasar muy cerca de ambos. Esta situación dio lugar a que se empezase a utilizar la frase entre Escila y Caribdis, lo que después fue progresando hasta llegar al dicho que hoy conocemos, entre la espada y la pared. Algunos cristianos, deleitados por lo que Jesús hizo en el Calvario por nuestra salvación, se cruzan de brazos diciendo que no hay nada que podamos hacer nosotros. Solamente debemos creer. Razonan bien, ya que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y así llegan a convertirse nada más que en espectadores, reclamando la salvación, pero nunca llegando a ser participantes. Así que, al tratar de evitar el monstruo de la salvación por las obras, son conducidos por el remolino de la desobediencia. Por otro lado, hay otros cristianos que no han captado lo que Jesús ha hecho por ellos y lo adecuado de su sacrificio en la cruz. Piensan que de alguna manera deben ganar la salvación. Muchos hacen grandes peregrinaciones, penitencias pesadas, otros se golpean tanto hasta el punto de quedar todos cicatrizados por toda la sangre que vierte de sus cuerpos. Otros regalan tanto dinero como pueden y también ayudan un montón de obras de beneficencia. Con este tipo de obras, esperando que Dios, de alguna manera, se convenza de su sinceridad y finalmente lo salve. El obrar debe ser producto del amor que yo le tengo a Dios y a mi prójimo. No debo de obrar para poder ganar la salvación. Es un imposible. Las promesas de Dios. Dios nunca falla. Y esa es una característica esencial de las promesas del Señor. Allí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, estamos
ubicados cuando el tercer rey de Israel, Salomón, dedica el templo que ha construido para Dios. Y él, en su exposición, dice: ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés han fallado. Es decir, se cumplen al pie de la letra. Allí mismo en Josué 23, 5 al 15, también se nos dice que las promesas del Señor no fallan. Están respaldadas por el juramento de Dios. Dios le dijo que su descendencia, le dijo a Abraham, serían sometidos a servidumbre y serían maltratados por 400 años, pero luego los libertaría y les servirían. Se cumplió también al pie de la letra. Las promesas del Señor son confirmadas por Cristo Jesús, porque Dios conoce nuestros corazones. No hay nadie que conozca el corazón, querido. Hay algunas profesiones por ahí que quieren entrar a la mente del ser humano, porque el corazón es la mente del ser humano, pero solamente Dios, que te hizo a ti, te conoce a la perfección, y no debemos permitirle a nadie más que entre a tu mente. Las promesas de Dios son centralizadas en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que se halla en Cristo Jesús, es que nosotros somos depositarios de esas lindas promesas. Las promesas de Dios también son guiadas por la fe. Tampoco, dice las Sagradas Escrituras, Abraham dudó ni desconfió de la promesa de Dios. Antes se fortaleció por la fe y dio a participar entonces, y vino a participar entonces, de ser uno de aquellos en Hebreos capítulo 11, de los padres de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Las promesas del Señor son muy grandes. Primera de Pedro 1:4 dice: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Isaac fue el hijo de la promesa de Dios y de la fe de Abraham, pues creyó en las promesas de Dios cuando su cumplimiento parecía humanamente imposible. Imagínate tú, querido que me escuchas. Abraham tenía 100 años cuando tuvo a ese hijito que Dios le había prometido, porque le había dicho que de su descendencia toda la tierra, todas las generaciones iban a ser bendecidas. Y de allí iba a venir, de su simiente iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, Abraham, los años pasaban y su esposa era estéril, pero aún así confió. Sara, cuando los ángeles los visitan y le dice: dentro de un año, a la vuelta de un año, tu mujer Sara va a estar arrullando, ¿verdad?, a un bebecito. Allá Sara escucha a los ángeles que les están visitando y se ríe. Entonces, Dios conoce todo y sabe que ella se ha reído. Y claro, humanamente esto era imposible. Cuando ella tuvo a su bebecito Isaac, el hijo que Dios le había prometido a Abraham y que no heredaría su mayordomo, ya tenía 90 años de edad, imagínate. Por eso es que las promesas del Señor se creen por fe y hay que aceptarlas. Y aunque a veces todo a nuestro alrededor parezca que es imposible, que es ilógico, para Dios no hay nada imposible. Esa fe nos lleva a nosotros, nos debería de llevar a nosotros a una conducta dependiente y una experiencia obediente. La actitud de Abraham de estar dispuesto a dar a su hijo para ser sacrificado nos enseña la gran lección de confiar en los requerimientos de Dios. Por severos y crueles que a la mente humana nos puedan parecer, nos enseña a los hijos, a nosotros, a someternos a nuestro Padre, a nuestro Dios. Por la obediencia de Abraham,
se nos enseña que nada es demasiado precioso para darlo a Dios. Dios le dijo, dame a tu único hijo en sacrificio. Dios únicamente quería probar hasta dónde este hombre amaba a Dios, hasta dónde dependía de sus promesas. Así que fue probado y pasó la prueba. Duro, porque ninguno de nosotros, creo, tú que tienes tus hijitos, ninguno los daríamos ni para una obra buena ni para una obra mala, mucho menos, ¿verdad? Asimismo, como ese símbolo de lo que Abraham sintió al dar a su hijo ese dolor, y aún así su hijito le preguntaba, papá, tenemos aquí la leña y todo el altar para hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta a su hijito Isaac, Dios se proveerá. Y así fue, querido. Dios hizo provisión. El cielo hizo provisión desde antes que tú existieras, desde antes que este mundo fuera. Qué lindo es nuestro Dios. Yo me admiro en realidad de la sabiduría, de la previsión. Nada. A nosotros los seres humanos, cualquier cosa nos puede tomar por sorpresa, pero a nuestro Dios no, porque Él es eterno, querido. Él sabe todo lo que va a acontecer en el momento justo. Es bueno que confiemos en Él. Amados en la fe, debemos cuidar de los peligros de los extremos. Pretender salvarnos por nosotros mismos o pensar que nada tenemos que hacer. Eso está muy peligroso. No obedecemos para salvarnos, sino porque somos salvos. El hijo de la promesa es un hijo de fe y que obedece por amor. Entonces, cuando yo vengo y acepto el sacrificio de Cristo Jesús en mi vida como mi único y suficiente Salvador, también vengo a hacer un pacto con Él. Y cuando hago un pacto con Él, yo decido caminar día a día con Él. Y empieza otro proceso en mi vida. Ahora que yo ya he sido salvada por fe, por la gracia de Cristo, yo debo de venir a la obediencia. ¿Verdad? Qué lindo es Dios. Así de que, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame, dice Hechos 2:39. ¿Qué haremos para ser salvos? Dijo el carcelero ahí al apóstol Pedro. Y él le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. No era que por el creer del padre de familia los demás iban a ser salvos, no. Cada uno, tú tienes que aceptar a Jesús personalmente como tu Salvador. No te sirve que tú tengas a tu madre o a tu padre que sean cristianos. El que ellos sean cristianos no te sirve a ti para tu salvación. Sí pueden influenciarte, pero tú tienes que decidir personalmente hacer del sacrificio de Jesús aquí en tu vida una realidad. ¿Para qué? Después que has aceptado a Jesús como tu Salvador, debes ir al otro paso. Y el otro paso es aceptarlo como el Señor de tu vida. Es decir, me rindo a sus pies, me someto a su voluntad y vengo a obedecerle. ¿Le obedezco para salvarme? No, si Él ya me salvó. Entonces, mi obediencia no es para salvarme porque ya Cristo me salvó. Y eso es por gracia. Ahora vengo yo en respuesta a ese amor, porque es mi Salvador, también es mi Señor, y me someto a Él. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Él es tu escudo. Así se presentó con Abraham. Y sabes, en todas las Sagradas Escrituras, esta es la única vez que Dios, el Padre, se presenta a Abraham como un escudo. Lo puedes encontrar describiéndolo
en la Biblia como protección, pero así plenamente como escudo es la única vez que se presenta Dios como escudo. Dice Romanos 8:28. Si tú estás sufriendo de algún desengaño, querido, tienes la promesa del Señor, que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Así que no temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa. No temas, porque yo estoy contigo. Y sé también los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Si confías en el Señor, mi amado, mi apreciado oyente, Él ha prometido renovar tus fuerzas. Vas a volar como un águila, no como una gallina por ahí. Vas a correr y no te vas a fatigar. Vas a caminar y tampoco te cansarás. Es más, dice el Señor en Isaías 43:2, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá, aunque muera. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto tú? San Juan 11:25-26. Querido que me escuchas, en las promesas del Señor, tú no tienes que esperar la promesa de la vida eterna para ser feliz, para vivir en gozo, en plenitud. Desde ahora, desde el momento en que vienes a Cristo y aceptas por fe su sacrificio, entras a una vida diferente, una vida nueva, en donde hay satisfacción, hay alegría. Y ese gozo que Dios pone no es pasajero, querido. Porque donde está Cristo, allá hay vida, hay esperanza. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado oyente que me escuchas, hoy es el día de oportunidad para ti. El Señor no se ha olvidado regresar para tomarte a ti como Él lo prometió. Está esperándote a ti. Espera por ti. ¿Vas a dejar entonces que Jesús pase de lado o vas a abrir tu corazón? Esa es mi invitación en este día. La paz de Dios quede contigo. Si Dios lo permite, nos encontraremos mañana. Amén.